Este suétercito lo tejí con 80 gramos de hilo. Es el mismo punto de la cobija o colchita y el vestidito largo de 3 a 6 meses. Es el mismo punto. Para hacer este tejido voy a usar este hilo. Es de la marca Alebrije. La madeja tiene 240 gramos. Este hilo es un poco más grueso que el cristal. Está muy suave, tiene un brillo muy bonito. No es brillo metálico. El gancho que voy a usar es el 3.5 milímetros. Les voy a dejar el enlace de la tienda en línea abajo en la cajita de información del video para que vean los diferentes colores que tengo de esta línea de hilo y en diferentes marcas y clases de hilo igual. Si le puede ser útil, ahí tengo ganchos, marcadores, servilletas para bordar, hilazas y mucho más material que usted se va a sorprender y le va a gustar. Haga sus notas para que tenga más a la mano ahí la información de cada vuelta. En la primera vuelta son 73 puntos altos con una base de cadena de 62. Aquí en la primera vuelta son los 73 puntos altos, se hicieron 14 aumentos. En la vuelta 2 son los mismos puntos, 73 puntos altos. En la tercera vuelta son 96 puntos en total, haciendo 23 aumentos. En la 4 son los mismos puntos, 96 puntos altos. En la vuelta 5, en total son 127 puntos altos con los 31 aumentos en la vuelta 5. 127 puntos altos. La vuelta 6 son los mismos 127 puntos altos. En la 7 son 168 puntos altos, incluyendo los 41 puntos de aumento. Se terminó en total con 168 puntos altos. Vamos a separar las mangas. Si usted necesita más grande este espacio, si está usando un hilo más delgado, puede hacer 1, 2, 3 vueltas, las que usted vea que se necesita. Si es un hilo más grueso, deje menos vueltas. Usted va a ver la medida que va a ir dando según el grosor del hilo. Se empieza el tejido por la parte del cuello. Tengo 62 cadenas. Puede tejer las cadenas que necesite según la medida que vaya a hacer. Puede ser 38 según el hilo, ya les mencioné, 36, 48, cualquier cantidad, solamente que termine en par. Empiezo la primera vuelta pasando 3 cadenas y en la siguiente cadena, que es la cuarta, el primer punto alto, enseguida 2 puntos altos en un solo punto. Este es un aumento y se dejan solamente 2 puntos al empezar la vuelta, que es la cadena y el punto alto y el aumento. En los siguientes 3 puntos, un punto alto. Aquí está 1, 2 y 3. Y en el siguiente un aumento. Y así se va a continuar tejiendo 3 puntos altos, este es el último de los 3 y el aumento.
Así se va a continuar repitiendo 3 puntos altos en cada espacio y un aumento. En la primera vuelta se termina la primera vuelta. Este es el último aumento y son 4 puntos altos para terminar la primera vuelta. Al final de la primera vuelta son 73 puntos altos, se hicieron 14 aumentos. La segunda vuelta, siempre empezando con 3 cadenas, y en esta segunda vuelta se van a tejer los mismos puntos de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. La segunda vuelta se terminó con 73 puntos altos, 3 cadenas para empezar la vuelta 3, un punto alto en el siguiente espacio, 2 puntos altos en un solo punto, es un aumento, un punto alto en los siguientes 2 puntos, aquí está el aumento, y así se va a continuar repitiendo. Después de 2 puntos altos, el siguiente aumento. Ahí tenemos 2 puntos altos en medio de 2 aumentos en la vuelta 3. Al terminar la vuelta 3, después del último aumento, se tejen 4 puntos altos, uno en cada espacio. En total, en la vuelta 3 son 96 puntos altos. La vuelta 4 se va a tejer con los mismos puntos que la vuelta anterior. En la siguiente vuelta no va a haber aumento. La vuelta 4 se empieza con 3 cadenas y se teje en cada punto un punto alto hasta terminar la vuelta 4. Está tejida la vuelta 4 con los mismos puntos que la vuelta 3. Son 96 puntos altos. Se empieza la vuelta 5 repitiendo la vuelta 3. El primer punto alto, le doy vuelta. Son 2 puntos altos y el aumento. Cada 2 puntos altos se hace un aumento en el siguiente, un aumento. Así se va a ir tejiendo hasta tener la medida hasta la altura de separar las mangas, repitiendo la vuelta 3 y la vuelta 4. Siempre empezando con 2 puntos altos y enseguida el aumento. Se tejió hasta la vuelta 7 en la parte que va del cuello al hombro. Aquí está la parte del frente. Esto le puede ayudar para un vestidito también igual. La misma base de arriba en forma circular se puede usar. Anote esto. En la parte de la espalda son 39 puntos altos. En cada lado de la manga son 45 y 45 puntos altos. Y en la parte del frente son 19 y 19. Para que no corte el hilo, en la última vuelta que tenemos aquí, se toma la punta del hilo que tenemos de la madeja. Es una pequeña parte solamente para tejer debajo de la manga. Aquí donde está la marquita, este punto se tiene que quedar libre para la manga. Y se empieza al frente en el último punto donde está la marquita. Aquí voy a anudar el hilo.
y tejo 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la próxima marquita la paso y en el punto alto se puede tejer punto deslizado como prefiera y corto el hilo. En la siguiente manga igual, pasando la marquita de cada lado. Esta es la manga, las 6 cadenas. Y aquí está el hilo que no se cortó para continuar y tejer la primera vuelta. La primera vuelta, 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio, un punto alto, un punto alto, una cadena, paso un espacio, 2 puntos altos separado de 3 cadenas, una cadena, se pasa un espacio y se tejen 6 puntos altos, una cadena, se pasa un espacio y de nuevo el grupo de 2 separados de 3 cadenas, una cadena, se pasa un espacio y se repiten los 6 puntos altos. Tengo 3, 4. En la cadena se tejen 2. Ahí está el mismo grupo de 6 que en este espacio. Una cadena. En una cadena se teje el grupo de 2 con 3 cadenas de separación. Una cadena. Se van a tejer 2 puntos altos sobre la cadena. Ahí están los 2 puntos altos, que son estos. Se tejen los 4 enseguida. El primer punto alto, 2 y 3. Falta 1, 4. Para tener los mismos 6 puntos altos que en este último espacio de la parte del frente. Aquí se está tejiendo, no les mencioné, al lado revés, porque esta vuelta está al lado derecho, que es la primera vuelta del cuello. Esta va a ser la base para definir cuál es el derecho. Una cadena, se pasa un espacio, el grupo de 2 con 3 cadenas y de nuevo se va a repetir la cadena, se pasa un espacio y 6 puntos altos. Se va a continuar a esta parte. Aquí está la manga. Este es el segundo grupo de 2. Aquí voy a pasar 2 puntos los 6 puntos altos,
La razón que se hace esto porque me sobran 2 puntos en la parte de la espalda para que quede igual en esta misma forma que empezó aquí, tiene que quedar en esta manga. Y hay 2 puntos que sobran. Aquí está uno que ya está aquí disminuido. Y más adelante voy a hacer el siguiente. Aquí son 6, la cadena, paso un punto, 3 cadenas, el punto alto, una cadena, aquí lo voy a pasar también 2 y tejo los 6 puntos. Aquí son 4, 5 y 6. La cadena, paso un solo espacio, 3 cadenas, una cadena, paso un espacio y debo de tener 4 puntos para terminar en la marquita, que aquí están, son 2, 3 y 4. Este es el último. Y los siguientes 2 en la cadena. Una cadena, adentro de la cadena a la mitad se teje el grupo de 2 con 3 cadenas y nos va a quedar una piña en esta parte de la manga, una cadena, 2 puntos altos por debajo de la cadena. Este es el primer punto de los 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí está el total de 6 puntos altos, igual que este lado. Estamos en este espacio, estos 6 puntos altos se van a tejer el grupo de 2, los 6 puntos altos, el grupo de 2 y al final los 3 puntos altos y se termina la primera vuelta. La primera vuelta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 grupos de 2 que van a ser 10 piñas que se van a tejer en esta primer línea de piñas. Se empieza la vuelta 2, 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 10 puntos altos en el espacio de 3 cadenas, ahí están los 10 puntos altos. Estos 6 puntos altos, aquí estamos al lado derecho. Esta vuelta se tejió, la primera vuelta al lado revés. Estamos al lado derecho. Voy a tejer los mismos puntos, que son 6 puntos por la parte de arriba. Ahí son 2, 3,
4, 5 y 6. Una cadena y de nuevo 10 puntos altos en cada espacio de 3 cadenas. Ocho, 9, 10, la cadena y los 6 puntos en la parte de arriba, y así hasta terminar la vuelta 2. Después de los 10 puntos altos, ya está la cadena al frente, 2 puntos altos, y en la tercera cadena se teje el punto alto. Y está terminada la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas. Por la parte de atrás se teje un punto. Una cadena. Los 10 puntos altos. Una cadena. Se pasa un punto. Por la parte de atrás se teje el siguiente punto. El último en el punto alto por la parte de atrás. Este punto no se teje ni el último. Una cadena y los 10 puntos altos. Esto se repite en la vuelta 3. Se termina la vuelta 3, los 10 puntos altos, una cadena, por la parte de atrás un punto alto, y en la tercera cadena un punto alto. Ahí está terminada. La vuelta 4, 3 cadenas, le doy vuelta, al frente un punto alto, una cadena, el primer punto alto al frente, se van a tejer los mismos puntos, una cadena al frente, pasando un punto alto, un punto alto, una cadena, se pasa este punto alto y los 10 puntos altos al frente. Así se va a continuar para terminar la vuelta 4. Para terminar la vuelta 4, los 10 puntos altos al frente, una cadena, el punto alto al frente, en la tercera cadena, el último punto alto, y está terminada la vuelta 4. Se empieza la vuelta 5 con 4 cadenas, le doy vuelta,
En medio de los dos puntos altos, un punto alto, una cadena. Se pasa el primer punto alto por debajo del punto alto, 8 puntos altos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se pasa el último punto alto, una cadena, en medio de los dos puntos altos, 2 puntos altos separados de 3 cadenas en el mismo espacio. Es como este que se inició la vuelta 5, solamente que aquí tenemos un espacio de cadena en los dos puntos altos. Aquí va a ir la mitad del motivo y aquí los 10 puntos altos. Una cadena y se repite por la parte de atrás los 8 puntos altos, y esto es lo que se va a repetir. El grupo de 8 y este espacio de 2 puntos altos con 3 cadenas, una y una de separación. La vuelta 5. Se termina la vuelta 5, el último grupo de 8, una cadena, en medio de los dos puntos altos, un punto alto, una cadena y un punto alto en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 5. Se empieza la vuelta 6 con 3 cadenas. Le doy vuelta. Después de las 3 cadenas, 4 puntos altos en el espacio de cadena. Contando las 3 cadenas, son 5 puntos altos, una cadena. Por la parte del frente estamos al lado derecho del tejido. Se tejen 6 puntos altos. Una cadena, 10 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. El grupo de 10, una cadena, se pasa un punto alto en el siguiente, se empiezan a tejer el mismo grupo de 6 y así se va a ir repitiendo desde este espacio hasta el espacio de cadena. Es la vuelta 6. Se termina la vuelta 6, el último grupo de 6 puntos altos, una cadena, en el espacio de cadena, 4 puntos altos, en la tercera cadena, un punto alto, y ahí está terminada la vuelta 6. Se empieza la vuelta 7 con 3 cadenas, los mismos puntos altos, son 5 puntos altos, una cadena, se pasa un espacio por la parte de atrás
se tejen 4 puntos altos, se pasa el último punto alto, una cadena y los 10 puntos altos en cada punto alto. Es la vuelta 7, es el grupo de 10, una cadena y se repite este mismo grupo de 4 pasando un punto alto. Se está tejiendo al lado revés del tejido en esta vuelta, que es la 7. Los 4 puntos altos, una cadena y los 10 puntos altos, uno en cada espacio. Y así se sigue repitiendo hasta terminar la vuelta 7. Se terminó la vuelta 7, el grupo de 4, una cadena y 5 puntos altos, uno arriba de cada punto. Se empieza la vuelta 8 con 3 cadenas, le doy vuelta, estamos al lado derecho del tejido, se tejen los 4 puntos altos arriba del punto alto, son 3, 4, una cadena, se pasa un punto y se tejen 2 puntos altos, una cadena, los 10 puntos altos se tejen arriba de cada punto alto, es la vuelta 8, los 10 puntos altos por arriba del punto alto, una cadena, 2 puntos altos al frente, una cadena y los 10 puntos altos, así como este mismo grupo que se tejió. Así se va a seguir repitiendo el grupo de 10 y los 2 puntos altos. La vuelta 8. Se termina la vuelta 8, el último grupo de 10, 2 puntos altos, una cadena, 4 puntos, la parte de arriba del punto alto, en la tercera cadena el último punto alto y ahí está terminada la vuelta 8. La vuelta 9, 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta por la parte de atrás del punto alto, se teje 1, 2 y 3 puntos altos, una cadena en medio de los 2 puntos altos, 2 puntos altos con 3 cadenas de separación, una cadena, se van a tejer 8 puntos altos por la parte de atrás pasando el primer punto, se está tejiendo la vuelta 9 al lado revés del tejido, se pasa el punto, una cadena, estos son los 8 puntos altos, en medio de los 2 puntos altos el grupo de 2 con 3 cadenas de separación, una cadena
y se repite pasando el primer punto y se tejen por la parte de atrás estos mismos 8 puntos altos y así se sigue para terminar la vuelta 9. Se termina la vuelta 9, el grupo de 8 puntos, cadena y cadena, el grupo de 2, una cadena, se pasa un punto y se tejen 3 puntos altos por la parte de atrás. En la tercera cadena, el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 9. Se empieza la vuelta 10 con 3 cadenas. Le doy vuelta. Al lado derecho se tejen 2 puntos altos. Por la parte de arriba, una cadena, se pasa un punto, 10 puntos altos. Tres puntos altos, una cadena, 10 puntos altos, una cadena, se pasa un punto, por la parte de arriba se tejen 6 puntos, ahí están los 6 puntos, una cadena y los mismos 10 puntos altos de este grupo, y así se va a repetir este segundo grupo de 6 en la vuelta 10. Se termina la vuelta 10, son los 10 puntos altos, aquí son 6 puntos altos, una cadena por la parte de arriba pasando un espacio, 2 puntos altos y en la tercera cadena el último punto alto y se termina la vuelta 10. La vuelta 11, 3 cadenas, al lado revés se teje un punto alto por la parte de atrás, una cadena y los mismos 10 puntos altos, los 10 puntos altos, una cadena, se pasa un espacio y se tejen 4 puntos altos, una cadena y el grupo de 10, un punto en cada espacio, y esto se repite hasta terminar la vuelta 11. Se termina la vuelta 11, tengo el grupo de 10, una cadena, se pasa un punto y tejo el punto alto por la parte de atrás y el último en la tercera cadena y está terminada la vuelta 11. El tejido está al lado derecho, se terminó la vuelta 11. Se va a seguir tejiendo. Esta vuelta 11 es esta misma vuelta, la vuelta 3 con 4 puntos altos. Es igual a la 11. Se va a repetir desde la vuelta
3, que es esta que ya está aquí, hasta la vuelta 10, que es la vuelta que tiene 6 puntos altos. De la 3 a la 10 hasta que tenga lo largo del suéter o de cualquier otro tejido que vaya a hacer, ya sea vestidito, como usted guste. Se va a repetir de la vuelta 3 a la vuelta 10. Se tejió hasta la vuelta 19. Esta es la última vuelta, los 10 puntos altos y 4 puntos altos. El tejido está al lado revés, aquí donde se terminó la vuelta 19, y se va a tejer medio punto en un lado, el medio punto con 2 medios puntos en cada vuelta, 2 medios puntos, 2 medios puntos para que recoja un poco. Por la forma que tiene el diseño, se extiende demasiado el frente. Hay que ir recogiendo con los 2 medios puntos en cada vuelta, y nos ayuda también que el gancho es más delgado, como se tejió el resto del tejido. En esta parte se terminan las 6 vueltas. Este lado, este es el revés, le doy vuelta, y es el lado derecho, que es el lado izquierdo del suéter. Aquí van a ir los botones. Aquí se corta el hilo. En el lado contrario, donde van los ojales, se anuda en este espacio por la parte de atrás para empezar la primera vuelta. En la tercera vuelta se hace el ojal. Aquí son 2, 3, 4 ojales que va a llevar solamente, y este espacio se lo dejo abierto. En la tercera vuelta se dejan los espacios de los ojales, y enseguida se tejen 3 vueltas de medio punto. Tengo la segunda vuelta al lado derecho. En el cuello la terminé. Aquí estoy marcando los ojales, botones que le voy a colocar de este tamaño. En cada marquita que tengo voy a hacer un ojal en la vuelta 3. En la tercera vuelta sin cadena le doy vuelta y tejo en este mismo punto, medio punto, un segundo medio punto, una cadena, y paso 2 espacios y medio punto. Esto es al lado revés. Una cadena y paso 2, y así. En cada marquita que tengo voy a hacer un ojal en la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4. Tejo una cadena en el primer medio punto. Se empieza el medio punto hasta llegar al espacio del ojal. Si es un botón más grande, le teje 2 cadenas y pasa 3 puntos en la parte de abajo, porque tiene que estar el espacio del ojal un poquito más ajustado. Ahí está el último medio punto, y aquí tejo 2 medios puntos. Se tienen que tejer los mismos medios puntos que los espacios que se pasaron en la vuelta anterior. Así se va a seguir hasta terminar en el cuello.
Se terminó la vuelta de medio punto en el cuello. Aquí se va a empezar la orilla todo alrededor, en la parte de abajo, el mismo punto hasta llegar en este espacio del cuello. Se empieza con una cadena y en el primer punto un punto deslizado, una cadena, en el siguiente punto un punto deslizado, así en cada espacio, punto por punto se va a ir tejiendo la orilla. Se está tejiendo la orilla de la parte de abajo. Aquí lo voy a tejer en un solo punto para que se vea en esta forma. Aquí está la cadena en cada espacio, se va tejiendo la cadena y el punto deslizado. Aquí en la cadena, por la parte de abajo deslizo y la cadena. Aquí tenemos 4 puntos. Tomo este punto, el primer punto, el último, deslizo y la cadena. Este es el espacio de la cadena. Por debajo deslizo una cadena y así igual punto por punto una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado. Así se va a continuar en cada espacio hasta terminar en la orilla. Aquí se terminó la vuelta de la orilla en el cuello. Aquí ya la tenemos. Esta parte es donde se empezó la orilla. Se va a tejer enseguida la manga. Se empieza la manga en la espalda, a este lado, en este punto que hace la unión la espalda con la parte de arriba del cuello. En este mismo punto se va a empezar a tejer, se anuda el hilo en esta parte y recuerden que esta manga se va a tejer hacia el lado del frente, empezándose en la espalda, y la otra manga se va a empezar en la espalda. En este mismo punto, aquí se va a anudar el hilo para empezar la primera vuelta de la manga hacia el hombro. Exactamente igual se va a tejer los mismos puntos, solamente que se va a estar tejiendo de esta parte en adelante hacia la parte del frente. En este mismo punto levanto el lazo para el primer punto alto, le doy vuelta hacia la parte de atrás sin soltar los 2 lazos que están en el gancho, y de nuevo levanto un lazo, se tejen 2 puntos, un solo punto y al final 2 puntos, y ahí está el primer punto alto. En este espacio tejo un punto alto, ahí son 2 puntos altos, 3 puntos altos, en este mismo espacio se tejen los 2 puntos separados de 3 cadenas, y en este mismo punto un punto alto. De nuevo, los 3 puntos que tenemos aquí los vamos a repetir en este espacio. Es 1, 2 y el último en este punto, 3. Ahí están repetidos estos 2 lados con el grupo de 2 con 3 cadenas, y se va a continuar con 3 puntos altos
empezando desde el siguiente punto. 1, 2 y 3. Se pasan 1, 2, 3, 4 puntos y se teje el grupo de 2 con 3 cadenas de separación. Se pasan 4. Si usted necesita la manga más ancha, pase 3 puntos, 3 puntos y 3 puntos. Si su hilo es demasiado delgado o más delgado, puede pasar 2 puntos, cualquier cantidad que se le haga mejor para que la manga esté a su medida. Aquí se tejen los 6 puntos altos. Tengo 4, 5 y 6. De nuevo, 4 puntos y el grupo de 2 con 3 cadenas. Se van a tener 4 grupos de 2 puntos altos. Este es el primer grupo de 2. Aquí están los 3 puntos altos que se tejieron en el inicio de la primera vuelta. Aquí están 3 puntos altos, el primer grupo de 2, el segundo grupo, el tercer grupo y el cuarto grupo. Y se tejen los 3 puntos altos que faltan para terminar la primera vuelta y tener los 6 puntos que se necesitan en medio de cada grupo de 2. Aquí tenemos 6 puntos altos en medio de cada abanico que se va a tejer. Aquí en la parte de abajo se tejieron 10 puntos altos, pero como nuestra manga es pequeña, se van a tejer 8 puntos altos en cada espacio de cadena. Si su manga necesita que no sea tan pequeña, usted le puede tejer así como está aquí, los 10 puntos altos. Estas opciones le van a ser útiles en cualquier proyecto que tenga, para cualquier tejido. Aquí se empieza la segunda vuelta. Alargo el punto, la parte de atrás al frente. Como el punto alto se va a tejer por la parte del frente, los 2 puntos, un solo punto y 2 puntos. Y voy a continuar con el siguiente. Ahí tengo 2 puntos altos. Van a ser 3 puntos altos por la parte del frente. Aquí para empezar la segunda vuelta. Y en el espacio de cadena los 8 puntos altos. Ahí están los 8 puntos altos. Sin espacio de cadena se van a tejer los mismos 6 puntos altos al frente. Y así se termina la segunda vuelta sin espacio de cadena, con estos mismos puntos. Aquí se van a tejer los 6 por la parte del frente. Se termina la segunda vuelta, tengo los últimos 3 puntos altos. Este es el primer punto alto. Voy a cerrar la vuelta tomando 2 puntos del primer punto alto. Ahí está terminada la vuelta. Y se empieza la vuelta 3, alargando el primer punto
por la parte de atrás. Tomo el punto por la parte de arriba para tejer el punto alto. Tomo 2 lazos fuera del gancho, un lazo y 2. Ahí está el primer punto alto y el segundo. Aquí solamente se van a tejer 2 para empezar la vuelta. Este espacio se va a pasar y así vamos a continuar. Aquí se teje el motivo. En esta misma forma como se presentan los puntos según la cantidad, aquí se va a ir disminuyendo después de los 6 puntos que ya se tejieron por la parte de arriba. Aquí los tenemos, se van a ir disminuyendo uno en cada espacio y así se va a continuar tejiendo la manga. Esta es la primera línea que tenemos aquí. Esta es la primera línea. Se va a formar 1, 2, 3 y 4 líneas. Estas 4 líneas son de 8 puntos altos hasta aquí. Ya que tengamos las 4 líneas de 8 puntos altos, se va a tejer una de 6 puntos altos, que es la última, para que vaya recogiendo más el puño. 6 puntos altos. Y aquí al final solamente una vuelta de 6 puntos altos y 2 puntos altos en la parte del medio. Esta es de 8, esta es la última de 8, de 6 y 6 puntos. En medio no lleva cadena de separación. La única parte que lleva cadena es cuando se tejen estos 2 puntos arriba de cada piña. Aquí lleva una cadena y una cadena. Todo esto no lleva espacio de cadena. Aquí sí lleva cadena y cadena. Igual aquí, cadena y cadena. Todo lo demás es sin cadena de separación. Vamos a tejer 4 de 8 y una de 6. Y al final, cuando se termine la de 6, se forma aquí el grupo de 6 y se termina con una orilla, así como los lados, la parte de abajo y el cuello, el mismo punto, todo alrededor del puño. Está terminado el cuello, las orillas, el puño. Le coloqué estos botones. Aquí está terminado las manguitas, la parte de la espalda. Gracias por ver mis videos, gracias a todos por su gran apoyo. Espero que le haya gustado. Suscríbase para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos que tengo. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.